Siguiente apartado del punto quinto del orden del día. Interpelación sobre si el Estado español apoyará y promoverá ante la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, OMC, la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19. El senador Elejabarrieta Díaz, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, EH Bildu. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Señora ministra, nos encontramos ante una crisis sanitaria global que requiere de soluciones globales. Hasta que no estemos todas a salvo, no habrá nadie a salvo. La desigual distribución de las vacunas no solo es injusto e insolidario, también es tremendamente peligroso para todas. Médicos Sin Fronteras y otra serie de expertos han afirmado que el acceso rápido a vacunas en países del sur evitaría mutaciones del COVID. Creo que no hace falta que señale el peligro que dichas mutaciones traerían para el conjunto de la población mundial. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró que el nacionalismo de las vacunas nos perjudica a todos. Yo añadiría que el clasismo de las mismas también, ya que si miramos a los datos veríamos que en los países de renta media alta, 1 de cada 4 personas ha sido ya vacunada, mientras que en los de renta baja la cifra es de 1 de cada 400 o de cada 500 según las fuentes. Cuando la probabilidad de ser vacunado o no está directamente relacionado con la renta per cápita del país en el que resides, es que algo se está haciendo mal, muy mal. Repito, o conseguimos que el proceso de vacunación se realice de una manera equitativa a nivel global, o el riesgo para todas es altísimo. Creo, ministra, que todos estamos de acuerdo con esto. Por ello, cuesta entender que se esté haciendo lo contrario a lo que dictan el conocimiento científico, el sentido común y también la ética y la moral. Y es que los datos son tozudos. A 9 de mayo, solo el 8% de la población mundial ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna. En la Unión Europea, la cifra es del 24% y en Norteamérica del 31%. En estas mismas fechas, el porcentaje de vacunados estimado en África es tan solo del 1% y en Asia del 4,5%. Y es que Oxfam nos recuerda que el 51% de las vacunas está en manos de países que representan tan solo el 13% de la población mundial. La OMS ha calculado que si se mantiene este ritmo desigual en las vacunaciones, Europa concluirá la misma en 2021, mientras que el sur lo hará en 2022 o 2023. Sinceramente, y por encima de consideraciones morales, políticas y éticas, aplicando únicamente el pragmatismo más racional, creo que no nos lo podemos permitir, de ninguna de las maneras. El modelo de gobernanza global está fracasando de manera estrepitosa, precisamente porque no ha sido ni está siendo capaz de plantear soluciones y mecanismos de corrección a escala planetaria. ¿Para qué sirven todos los organismos multilaterales de los que nos hemos dotado a lo largo de los años si a la hora de la verdad no son capaces de plantear e imponer soluciones satisfactorias para el conjunto de la población mundial? Fruto de esa gobernanza global que mencionaba, nació el COVAX, por ejemplo, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo de la población mundial a las vacunas. A día de hoy no podemos sino constatar que no ha cumplido dicho objetivo y que, por cierto, no creo que lo cumpla. La comunidad internacional no se puede quedar de brazos cruzados. Por ello, la interpelación que presento hoy en el Senado pretende centrar la atención en uno de los motivos, una de las razones que está contribuyendo de manera determinante a esa desigual distribución y acceso a las vacunas. Y no es otro que el de las patentes, ligadas a los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas del COVID-19. Las grandes farmacéuticas mantienen un monopolio sobre la producción de las mismas muy lucrativo para ellas y tremendamente cara para nosotras, para el conjunto de la población mundial. Este monopolio asociado a las patentes implica, para empezar, que el ritmo de producción y distribución de las vacunas no sea suficiente para abastecer a la población mundial. Poner fin a las patentes, al monopolio, permitiría, entre otras cuestiones, una producción y distribución a escala global.
El gran argumento de aquellos que se oponen a las propuestas de exención es que la propiedad intelectual, las patentes, promueven la innovación. Resumiendo, que tenemos investigación y vacunas gracias de manera casi exclusiva a las patentes y a los beneficios asociados a las mismas. Mariana Mazzucato, que entre otras cuestiones es presidenta del Consejo de la OMS sobre la economía de la salud para todos, prueba en un reciente informe que ha publicado que las vacunas contra la COVID se han podido desarrollar y lograr gracias sobre todo al impulso e inversión públicos. Y es que, según detalla este informe, todas las vacunas y tratamientos que se han desarrollado para la pandemia han recibido una importante financiación pública. La realidad, por tanto, la de verdad, es que los contribuyentes están pagando las vacunas 2 veces. La realidad, la de verdad, es también que algunos, unos pocos, se están enriqueciendo de manera obscena a costa de la mayoría. Nada nuevo bajo el sol, que dirían algunos. India y Sudáfrica solicitaron ya en el mes de octubre a la Organización Mundial del Comercio suspender temporalmente, mientras dure la pandemia, las disposiciones relativas a los derechos de propiedad intelectual para las vacunas. El propio acuerdo de la OMC estipula que se puede renunciar a las mismas en circunstancias excepcionales. Si estas no son circunstancias excepcionales, ya me dirá, señora ministra, cuándo lo serán. 100 países apoyaron esta iniciativa, bastantes menos, pero más poderosos, incluyendo a Estados Unidos y al conjunto de la Unión Europea, se opusieron. Es curioso, pero pareciese que la posición de los diferentes gobiernos nacionales con respecto a este tema depende también, o tiene al menos una relación muy lineal, hasta ahora al menos, con la renta per cápita de que dispongan. Y eso es algo, en mi opinión, vergonzoso. Curiosidades al margen. Recientemente, el 5 de mayo, el presidente estadounidense Joe Biden modificó de manera pública su posición sobre este tema y anunció su apoyo a la liberalización de las patentes. La embajadora estadounidense Catherine Tai explicitó que su gobierno participará de manera activa en las negociaciones de la OMC para que el levantamiento temporal de las patentes sea un hecho. Y vaticinó, por cierto, que dichas negociaciones serán largas, porque esas decisiones, si entiendo bien, se toman de manera consensuada. 2 días después, y en la cumbre de la Unión Europea en Oporto, el presidente Pedro Sánchez propuso suspender las patentes y acelerar el proceso de transmisión de tecnología y conocimiento al conjunto de países del planeta. El 10 de mayo, usted misma, señora ministra, en el marco de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores, insistió en esa misma idea. Hoy, y en declaraciones realizadas en presencia del presidente argentino, Pedro Sánchez ha ido un poco más lejos y ha anunciado la presentación de un documento de posicionamiento ante la Unión Europea para respaldar la liberación de las patentes en relación a las vacunas COVID. Además, ha dicho que su intención es incentivar las transferencias de conocimiento y de tecnología, aumentar las capacidades rápidamente de producción de la vacuna e impulsar y agilizar la distribución de las mismas. Es por ello que hoy la interpelamos en ese sentido, señora ministra, para conocer con mayor detalle qué ha hecho y qué piensa hacer su Gobierno para apoyar y promover la liberación temporal de las patentes ante la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio. También de cara a aumentar las capacidades de producción e impulsar la distribución. Porque recordemos que hoy por hoy, y a pesar de estos cambios de posición mencionados, la posición de la Unión Europea y de la OMC sigue siendo contraria. ¿Se ha avanzado algo en ese sentido en la reciente cumbre europea de Oporto? La Unión Europea se está quedando cada vez más sola en la defensa del mantenimiento de las patentes. Ello, además de perjudicar la batalla global por la vida y en contra de la pandemia, perjudica también de forma evidente la posición y capacidad de influencia de la Unión y de sus Estados miembros. ¿Comparte usted, señora ministra, esa opinión? ¿Cómo van las negociaciones dentro de la OMC, y qué nos puede decir sobre el papel que su Gobierno está jugando en las mismas? Concluyo, y lo hago citando nuevamente al director de la OMS. La equidad en las vacunas no es un acto de caridad. Es la mejor y más rápida forma de controlar la pandemia a nivel mundial y de reiniciar la economía mundial. No solo es lo correcto, es lo más inteligente. Muchas gracias. Gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Bona tarda, Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias, señor Elejabarrieta. En todo el tiempo que llevamos sufriendo esta pandemia hemos ido entendiendo mejor que frente a ella estamos todos en el mismo barco. Le agradezco, por lo tanto, su intervención y que podamos hablar hoy de algo tan esencial como es el acceso universal a las vacunas. Y empezaré por dejar claras dos afirmaciones. La primera es que ese acceso universal, esa necesidad de que todos los ciudadanos, ya se encuentren en el norte o en el sur, en un continente o en otro, puedan verse protegidos frente al COVID-19, es para este Gobierno un imperativo moral. Es un objetivo de nuestra acción porque así lo entiende un Gobierno progresista y también porque así lo demanda una sociedad solidaria como es la sociedad española. Tiene que ser también una prioridad para la comunidad internacional en estos momentos. Y, en segundo lugar, es que la situación en materia de vacunación a nivel global, si miramos el problema en su conjunto, no es satisfactoria, no es justa. Y, por lo tanto, no podemos darnos por satisfechos. Usted lo ha dicho y creo que merece la pena repetirse. Para vacunar al 70% de la población mundial necesitamos 11.000 millones de dosis. Y en estos momentos la capacidad de producción de vacunas en el mundo está muy lejos de esta cifra. Si las cosas siguen a este ritmo, no habrá suficientes vacunas para toda la población hasta el 2023 o 2024. Esta situación, como decía, no solo es injusta, no solo amenaza la salud mundial, es que además lastra la recuperación. Además, el acceso a las vacunas está siendo muy desigual entre los países en función del nivel de desarrollo. Tan solo 10 países desarrollados concentran 4 de cada 5 dosis administradas a nivel global. Y, entre tanto, los países de bajos ingresos han recibido menos del 0,2% de las dosis de la vacuna del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud fijó como objetivo distribuir 2.000 millones de dosis a los países en desarrollo a través del mecanismo COVAX. Hasta la fecha solo se han distribuido 54 millones de dosis, es decir, 3% del objetivo. Hemos puesto en marcha mecanismos como el ACTA, pero que no funcionan aún al ritmo que hace falta. Y además COVAX tiene una importante brecha de financiación, no solo para el 2021, sino también para los años venideros. Por ello, no nos estamos quedando cruzados de brazos, sino que estamos trabajando. Lo estamos haciendo, además, como país que cree en las soluciones multilaterales y en el diálogo con sus socios a la hora de encontrar soluciones a problemas globales. Por tanto, trabajo, diálogo, sumar con nuestros socios son las recetas en este asunto en el que la Unión Europea debe tener una voz destacada y propia, y en el que, lamentablemente, no vale conseguir recetas sencillas que nos vengan dadas. Por eso, en la reciente cumbre social de Oporto, el presidente del Gobierno acaba de proponer a nuestros socios una serie de propuestas muy concretas sobre las que construir una posición europea común. Este plan, esta iniciativa internacional llamada Vacunas para Todos, tiene varios pilares sobre los que debemos avanzar en todos ellos. Porque si no avanzamos en todos ellos, no vamos a lograr el reto de aumentar exponencialmente la producción de vacunas. Porque lo que queremos es construir un consenso entre nuestros socios comunitarios, pero no solo, también con el resto de la comunidad internacional, trabajando por ello en la Cumbre de la Salud del G20 en Roma, que tendrá lugar a finales de mayo, y también trabajando junto con la comunidad internacional en la Asamblea General de la Organización Mundial de Salud, también a finales de mayo. Paso a desgranar ahora los pilares de la propuesta presentada por España recientemente en la Cumbre Social de Oporto. En primer lugar, usar todas las flexibilidades
que nos ofrecen las reglas internacionales en materia de propiedad intelectual. En primer lugar, utilizando y explotando las flexibilidades que nos ofrecen las licencias voluntarias, pero también, ¿por qué no?, explorando la suspensión temporal de patentes para vacunas COVID-19. Pero no nos engañemos. No puede ser el levantamiento de patentes o la propiedad intelectual la única medida que adoptemos. No es el bálsamo de Fierabras. Primero, porque va a llevar tiempo, usted lo ha dicho. Y, en segundo lugar, porque una patente, si no va acompañada de una transferencia de tecnología y una capacidad de producción, es como un vehículo, un estupendo vehículo, sin ruedas, sin volante, sin gasolina y sin llave. En segundo lugar, por lo tanto, queremos también impulsar la producción. Para ello proponemos crear una plataforma internacional que sirva para conectar la producción de vacunas con la demanda existente en los diversos países. Hay una capacidad de producción latente en muchos lugares del mundo. Simplemente hay que conectarla. Hay también que acompañar esa capacidad de producción de una transferencia de tecnología para poder producir. Tal y como ha sugerido la iniciativa lanzada el año pasado, CITAP, a la que España se va a sumar en breve. En tercer lugar, un tercer ámbito, que es levantar todas las restricciones al comercio de vacunas y de componentes para fabricar vacunas, que en estos momentos están dificultando la producción global de vacunas. Me gustaría resaltar en esta materia nuestro pleno alineamiento con la Comisión Europea, que ha recordado la importancia que todos los países exportemos, permitamos las exportaciones de vacunas y componentes. Europa lo está haciendo, más de 200 millones de vacunas exportadas. Estados Unidos no lo está haciendo. Y un cuarto capítulo, porque tampoco queremos quedarnos ahí, acelerar la distribución. Para ello, tenemos que ampliar las contribuciones financieras o en especie al mecanismo de COVAX para asegurar su eficiencia. También queremos lanzar una alianza público-privada en materia de distribución de vacunas, con líneas aéreas que se sumen a organismos internacionales como la OMS, UNICEF o Gavi, sumando a todos a este esfuerzo titánico de llevar las vacunas a todos los rincones del planeta. Esta es, señoría, la visión de España en el marco de acceso a vacunas para todos los ciudadanos. Tenemos que trabajar sobre estos 4 pilares. España lo quiere hacer liderando primero la construcción de este consenso dentro de la Unión Europea, con nuestros socios comunitarios, dado que hay muchos elementos de esta propuesta que son competencias comunitarias sobre las cuales necesitamos construir primero una postura europea. Lo ha llevado el presidente del Gobierno a la Cumbre Social de Oporto. El pasado fin de semana lo llevé yo al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del día de ayer. Lo ha llevado hoy el secretario de Estado para la Unión Europea en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, trabajando todos juntos para construir este consenso europeo, pero asegurándonos también, señoría, que no nos quedamos en un consenso europeo, necesitamos también sumar. Para ello estamos dialogando con todos los organismos internacionales, desde la Organización Mundial de la Salud hasta la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para sumar a todas estas organizaciones, amén de sumar al resto de miembros de la comunidad internacional, con los que ya estamos trabajando para impulsar esta iniciativa. No le quede ninguna duda, señoría, que esta es una prioridad de este Gobierno, una prioridad no solo por justicia, sino también una prioridad para impulsar nuestra propia recuperación económica. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra. Tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señora ministra, me alegra que su Gobierno pretende y va a tratar de ser sujeto activo en la promoción de la liberalización de las patentes. Creo que es algo necesario, creo que es algo que habría que haber hecho hace tiempo, pero nunca es tarde. Desde H. Bildu llevamos tiempo pidiéndolo y nos alegra que así sea. Estará de acuerdo en que vamos tarde y estará de acuerdo en que el factor tiempo es un factor muy importante cuando hablamos de responder a la pandemia. Mire, por ejemplo, lo que está sucediendo en la India, por poner solamente un ejemplo. Antes he dicho, y querría recordar, que ya en octubre presentaron en la OMC países como India o Sudáfrica una propuesta para conseguir la liberación temporal, como usted bien ha mencionado, de esa patente. Ha dicho también, y estoy de acuerdo, en que no solo con la liberación de las patentes se va a conseguir una vacunación equitativa a nivel planetario, pero qué duda cabe que es un primer paso importante en ese camino. Y quiero volver a la cuestión del tiempo porque me preocupa sobremanera cómo el mismo puede influir en la respuesta que seamos capaces de dar a nivel global. Usted ha hablado de que es necesario construir un consenso a nivel europeo, que no se puede quedar solo a nivel europeo esa respuesta y que hay que construir alianzas globales. Permítame que le pregunte por ese documento, por ese paper que han presentado en la Unión Europea. El contenido nos lo ha explicado, pero me gustaría saber un poco más cómo pretenden hacer para que ese documento sea consensuado de la manera más rápida posible, ya que estamos todos de acuerdo en que precisamente la Unión Europea no suele ser precisamente rápida a la hora de acordar posiciones comunes. Y ello puede hacer o puede determinar la eficacia o no del mismo. En ese sentido, me gustaría también saber si me podría especificar un poco más cuál va a ser o qué va a hacer su Gobierno dentro de la OMC para procurar, junto a otros Estados, junto a India, Sudáfrica, los otros 100, Estados Unidos, etcétera, etcétera, qué va a hacer para procurar impulsar esa liberación temporal de las patentes. Y concluyo diciendo que desde H. Bildu estamos de acuerdo en que la liberalización de las patentes tiene que ir acompañada de un impulso en la producción global, de una transferencia de tecnología rápida y que la celeridad en la distribución tiene que ser y es clave también en ese sentido. Por todo ello, bueno, gracias y eso. Gracias. Gracias, señoría. En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gracias, presidenta. Señor Elejabarrieta, primero decirle que comparto con usted la urgencia de actuar. Pero también quisiera compartir con usted que desde el inicio de esta pandemia se han dado docenas de licencias voluntarias. Es decir, ha habido empresas farmacéuticas que voluntariamente han ofrecido sus patentes bajo licencia a empresas con capacidad de producir, que es lo que, por ejemplo, ha permitido que India haya producido grandes cantidades para COVAX, para este mecanismo que ha distribuido vacunas alrededor del mundo. Luego, quisiera también contextualizar esta iniciativa en el marco de un conjunto de acciones que ya han ido tomando todos los actores internacionales, incluida España, que fue miembro fundador de COVAX, que financió COVAX desde el primer momento para conseguir también que las vacunas llegaran a países que no se lo pudieran permitir, así como, repito, las docenas de licencias voluntarias que las empresas farmacéuticas ya han ido ofreciendo para mejorar la capacidad de producción en el mundo. Y imagino
que ante una discusión de levantamiento o suspensión temporal de patentes, quizás haya un incentivo para que se multipliquen en los próximos meses estas licencias voluntarias que permitirán sumar capacidad de producción de vacunas en el mundo. En segundo lugar, quisiera puntualizar que las reglas de propiedad intelectual que se negocian en la Organización Mundial de Comercio necesitan un tiempo para acordarse siempre que tengan que acordarse, como es el caso, por consenso. Se necesita tiempo. Son reglas jurídicas, son acuerdos internacionales vinculantes. Van a llevar un tiempo y es bueno que lo lleve porque de lo que se trata es de construir un sistema que sea jurídicamente sólido. Y aquí quisiera decirle que, en este caso, es la Comisión Europea la que negocia en nombre de la Unión Europea. Luego, no es España la que negocia, es la Comisión Europea. Por eso, nuestra tarea empieza en la Unión Europea, tejiendo un consenso dentro de la Unión Europea, impulsando este consenso e impulsándolo también con el resto de la comunidad internacional, también trabajando con otros socios en la Organización Mundial del Comercio y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En todo caso, permítame que le repita, esta es una prioridad para un Gobierno progresista como es el Gobierno de España y seguirá trabajando para que a ningún ciudadano ni ciudadana de este mundo le falte la vacuna. Muchas gracias, señoría, por haber puesto este tema en la agenda de esta tarde. Gracias, señora ministra.